Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas. La desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Mientras las muertes en el mundo se acumulan por los cientos de miles, las medidas sanitarias necesarias para mantenernos a salvo han vuelto imposible el acompañamiento que requiere el duelo. No hay abrazos, no hay roces, y sin embargo, más que nunca, sabemos que estamos conectados, que en cada superficie está la huella de quienes antes vinieron y de lo que puede seguir. ¿Dónde quedan los cuerpos y sus duelos cuando los primeros se han vuelto sinónimos de riesgo? Referirnos al duelo implica reconocer las actuales dificultades para su realización. El duelo es hoy una noción a la que le ha sido sustraída su performatividad esencial. Se ha afirmado que el duelo requiere testigos, pero necesitamos entender de qué estamos hablando cuando decimos esta palabra. A lo largo de más de un siglo, nos han guiado las reflexiones de Freud, que definió el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada, o incluso frente a la pérdida de una idea, de un ideal. Varios filósofos, antropólogos, psicoanalistas han reaccionado críticamente a esta definición. Pensar el duelo en estos tiempos implica considerar un cambio de escenario que está determinado por la muerte del hijo. Como ha sostenido Jean Alouche, el duelo es hoy una pérdida sin compensación alguna, una pérdida a secas. Haber perdido a alguien, tener la certeza de su muerte nos moviliza a ofrecer al cuerpo los honores, los ritos de despedida, que representan una práctica muy antigua. Poder llorarlo de manera privada, pero también de manera pública, es un modo de hacer reconocer que la persona no estará más entre nosotros, que ya no hará parte de la vida familiar, pero tampoco de la vida social. El duelo es entonces una manifestación de dolor y de luto ante la certeza de la muerte de un ser querido. Desde hace varios años vivimos en México enfrentando dolorosos procesos de pérdida por la extrema violencia que han cobrado, que siguen cobrando la vida de muchas mujeres, hombres, niñas, niños, de miles de personas que han sido forzosamente desaparecidas desde el espacio familiar y público, que no sabemos si están vivas o si están muertas. Por ello necesitamos reconocer entonces que no todas las pérdidas aseguran la posibilidad de hacer el duelo. Los CEMEFOS además están desbordados de cuerpos sin duelos. Desde esta circunstancia nos ha tocado enfrentarnos a la muerte por el COVID, una pandemia que ha llegado para hacernos pensar en la vulnerabilidad de nuestras vidas, pero también en la fragilidad de todos los programas sociales cuyo fin debía ser preservarla. Hemos perdido a nuestros seres queridos sin que sea posible realizarles los ritos de despedida, como estamos acostumbrados. Nos aflige la muerte, pero también nos aflige la imposibilidad de realizar los rituales para despedir dignamente a nuestros muertos. Los cortometrajes Pandemonium, anotaciones para un video obituario, abordan estas circunstancias. En ambos casos, las realizadoras y los realizadores han desplegado sus reflexiones en torno a la pérdida, el dolor, la incertidumbre que nos agota. En Yakarta, aquellos que se niegan a usar el cubrebocas los ponen en un ataúd abierto. Con los ojos cerrados, cuentan hasta 100 para que sientan lo que es vivir dentro de esa caja. Con esa anécdota pudiera arrancar la novela que se contará para entender lo que sobrevino y cambió de golpe nuestras vidas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? O evocando a Alejandra Pizarnik, ¿en dónde anidaron nuestros miedos?
¿Qué me decías? Pues siento un poco de impotencia, en un principio incrédulo. En casi todo lo que hoy hacemos nos afirmamos desde el presente, dejando pocas posibilidades para imaginar el porvenir. Pandemonium está configurado como una alegoría que desde una constelación de microrelatos sonoros y de imágenes de archivos diversos interpela nuestro más inmediato presente a través de un montaje que visibiliza el estallido de todas las certezas. Me gustaría preguntar cómo ha sido el tránsito de una estrategia fragmentaria instalada en el presente hacia una escena final que, implicando el recurso metafórico, sugiere un horizonte, es decir, un porvenir muy desolado. En un inicio nos sumergimos en la tarea de explicarnos y dialogar sobre las hipotéticas razones que nos situaron en esta pausa obligada debido a la pandemia del COVID-19. Cada uno redactó un resumen que contrastamos y que funcionó para ir destilando una estructura narrativa, que fue la que presentamos para la convocatoria Recontar un Porvenir. Ya durante el taller nos percatamos, gracias al diálogo tanto con los talleristas como los compañeros que cursaron el taller, que nuestra propuesta inicial era muy abarcativa. La reestructuramos, esa idea inicial, y elaboramos una entrevista que aplicamos a personas de distintas formaciones y procedencias, que pues, nos sirvió para entramar este diálogo comunitario que se ve reflejado en las multipantallas, en esa parte de las multipantallas, y a su vez pues logramos como que identificar un pulso colectivo o un sentir colectivo sobre el confinamiento, la digitalización de la experiencia por la que estamos atravesados, ¿no? Actualmente, y esa idea que muy bien formula sobre no habitar el presente y por ende pues no tratar de repensar, ¿no?, un futuro otro más viable. Bueno, también algo que consideramos importante es querer hacer algo con esa inquietud de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos reflexionando, no tanto como para contar una historia de un inicio y un fin, sino para que quede abierto esa posibilidad de encontrar pues maneras para plasmar cada uno su singularidad. También en ese sentido, cómo nos servimos del archivo, tanto el que nos facilitó la Filmoteca de la UNAM a través del ciclo de alrededor de 20 películas, como el archivo personal que durante años hemos estado aumentando, ¿no? A esto también le sumaría el gran apoyo que recibimos de nuestro amigo José Luis Rodríguez, un músico radicado actualmente en Ensenada, y creo que queda muy bien plasmada la intención del cortometraje en cuanto a la sensación de incertidumbre que se logra plasmar, ¿no? Sobre todo cómo la música refuerza esta intención. El contacto con la piel de otros desconocidos era una cosa normal y de repente ya no podemos respirar juntos, ni saludar de mano ni de beso. Cuando un viernes antes habíamos estado en el bar compartiendo del vaso con los mismos cacahuates. No quiero saber más de sus recuerdos. Adiós, mi vida. A mí me parece que ya las cosas no podían seguir igual. Nos ha estado abrazando un caos de ideas que no tenemos ni forma de ordenar. Pandemonium es una arcaica palabra que suscita evocaciones diversas. Está asociada al dios Pan, al caos, a lo imprevisible, a un nuevo orden de espíritus que John Milton renombró como el paraíso recobrado. El corto se presenta como un relato que busca entender lo que sobrevino y que cambió de golpe nuestras vidas, es decir, la pérdida de formas de vidas, de celebraciones corporales que ha ido sustrayendo un piso común, extrañando el presente y sumergiéndonos en una densa incertidumbre. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es la pregunta de la que el corto se hace cargo y
que reverbera en todos los que de una forma u otra tenemos el poder de diseminar la muerte. Pienso que este corto se centra en la pérdida a secas, en esa dimensión nada restitutiva que a veces se busca paliar con el duelo. Esa voz en off que citas y con la que arrancamos el corto nos pareció interesante porque es un recurso que la literatura ha utilizado para plantear desde un inicio tanto un mapa de ruta como el meollo de la historia. Esta voz omnisciente que de alguna manera nos contextualiza en un posible presente erosionado por los estragos de una crisis que veníamos arrastrando y que la pandemia simplemente agudizó. Me parece muy interesante esto que se pregunta respecto a este corte de la continuidad que habíamos tenido, donde asegurábamos que teníamos una seguridad inamovible, ¿no? Y entonces se presenta esto y parece que se abre para cuestionarnos sobre nuestra relación con el semejante. Y me parece que son momentos en donde se puede generar una reflexión, no nada más como en la cuestión de generar formas nuevas de hacer, porque también corremos el riesgo de inventarnos nuevas formas para regresar a lo mismo, sino más bien cuestionarnos sobre nuestro deseo. También una idea que quedó plasmada y que precisamente haces referencia con tu pregunta tiene que ver con la pérdida de la ritualidad. Todos estos acercamientos, todos estos motivos, todas estas ritualidades que nos acercaban con los demás y que hemos perdido, ¿no? Y es precisamente esta otra reflexión que se detona, la que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, como el cortometraje de Pandemonium lo realizamos específicamente para una temporalidad que es la que corresponde a la convocatoria de Recontar el Porvenir, pero bueno, ¿qué tanto han cambiado las cosas desde ese pasado? No hay despedida, no hay último abrazo, se prohíben las aglomeraciones, quedan aplazados los velorios y las manifestaciones. ¿Dónde queda la posibilidad de articular nuestros dolores, anhelos y reclamos? ¿Qué significa la pandemia en términos de la presencia? En el doble registro del relato de este corto aparecen una serie de interrupciones que generan extrañamiento. La desaparición del color deja atrás las imágenes de la muerte y los rituales de despedida, como si se tratara de un tiempo que llegó a su fin y que está marcado por la muerte de la abuela y por la suspensión de todos los relatos. Las imágenes en blanco y negro no son solo documentos de un archivo, sino que configuran un relato fantasmal que toma forma en el grano, en el desenfoque, en el contraste de los paisajes desiertos con las coreografías militares en las ciudades. Me gustaría preguntar qué memorias, qué nudos entre presente y pasado fueron determinando el proceso de este corto. Recuerdo las primeras idas al cementerio en la infancia. Mi tía me decía que no debía llevarme ningún insecto o flor porque me llevaba con ellos la muerte a casa, mientras mi abuela dejaba cada mes un arreglo de flores distinto a la tumba de su joven marido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Molina. Primero que todo quiero agradecer por la invitación y ya respondiendo a la pregunta que hizo Diana, quisiera decir que articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal cual como verdaderamente fue, sino es más bien apoderarse de un recuerdo que en algún momento relumbró sobre el peligro y
y que bueno, genera cierta sensación. Entonces, en este caso, el hecho de intervenir una imagen, pues ya está dejando encima de ella otra huella. Y pues ahí como que me cuestiono un poco sobre las formas de comunicación, si será que solo puede ser verbal o el registro de la memoria solo puede ser a través de la palabra. Pues bueno, yo quisiera hablar un poco de este tiempo, pues que se relaciona un poco con la estética del corto, y es que estamos viviendo una catástrofe, que son ruinas que caen sobre otras ruinas y que se arremolinan como si fueran un huracán, y como dice en algún texto Benjamin, ese huracán es lo que llamamos progreso. Y bueno, pues es como hasta qué punto el progreso tiene que ser tan violento, ¿no? Yo considero, bueno, esa misma idea que estaba hablando Paula recién, la hemos llevado a cabo como en lo concreto, como en la manipulación de estos archivos, y nos hemos centrado en la idea de la muerte en esta pandemia, con estas mismas imágenes que nos dispuso la Filmoteca. Interrogamos el presente también, y de esa manera manipulamos con el presente estas imágenes anteriores que estaban dispuestas con otra sensibilidad y potencias, pero que para nosotros nos sirvieron para configurar este obituario. Mi abuela fue una de las primeras víctimas de la pandemia. La edad y su diabetes crónica no contribuyeron mucho. Nos propusieron velarla vía streaming. Aceptamos. La desaparición de los rituales. Un obituario es una anotación necrológica, un registro de muertes. Anotaciones para un video obituario, como se titula el corto, propone una especie de epílogo, un instructivo que más que plantear la dificultad o posibilidad para despedir a los muertos, aborda las maneras de deshacerse de los cuerpos y a modo de extrañamiento, el discurso acude a otra lengua para comunicar instrucciones precisas sobre los nuevos tiempos. Las nuevas prácticas apenas evocan momentos de una cadena ritual de despedida, pero ya no son ritos, como si en lugar de despedir y de recordar lo que fue una vida se insistiera en borrar todo vestigio. ¿Qué hay de común entre las necroprácticas a través de las cuales hace décadas son reducidos y borrados los cuerpos y esta nueva forma en la que el cuerpo es una peligrosa fuente de contaminación y terror? La pandemia creo que ha desaparecido en gran medida los rituales, sobre todo desde el duelo, que son también reemplazados por la inmediatez, y ese cuerpo que muere se vuelve entonces una masa de cuerpos a la que cada vez estamos más acostumbrados a habitar, y tanto en la vida como en la muerte. Y entonces pues el gran vacío que está dejando la pandemia se está viendo reflejado, como decía Felipe, pues en cada uno de nosotros. A mí en lo particular, pues justo después de haber hecho este corto que justamente va a la pérdida de una chica a la que se le muere la abuela, justo después de hacer el corto mi abuelita falleció por el COVID, y pues entonces prácticamente el corto fue como una antesala a algo que no sabía que iba a suceder, y pues ya sentíamos ese vacío de algún modo, pero pues no tan directo. Y pues bueno, ahora creo que mi abuela hace parte de ese huracán y esas ruinas a las que me refería hace un momento, pero pues considero que fue una causa muy injusta esta pérdida, y creo que para muchos. Y aunque yo tuve la oportunidad de hacer ese ritual, que fue un ritual así como con mucha distancia, pues el cuerpo terminó en un osario, y pues
se puede decir, va a sonar un poco crudo, pero seguramente también fue cremado entre esa masa que se reduce a la cifra de fallecidos por COVID en el mundo. Bueno, me imagino que para todos nosotros fue espeluznante ver cómo de un momento a otro no podíamos vernos las sonrisas, no podíamos saludarnos de brazos. Bueno, yo aquí en Chile al menos igual uno se saluda de mano, de beso, y entonces las distancias sociales en general fueron abrumadoras, y particularmente fue abrumador no poder velar a nuestros muertos. Entonces fue una respuesta muy contextual a los locos años 20, como se decía por los años 20 del siglo XX, que parece que se viene convirtiendo en una tradición maldita. Entonces nos surgió justamente esta necesidad de hacer un obituario. Después cada uno ha tenido experiencias con respecto al COVID también bastante fuertes. Entonces, y después de realizar este trabajo, que es lo más terrible de alguna manera, y en cuanto a esta similitud entre los cuerpos desaparecidos y los cuerpos actuales, los cuerpos no velados, bueno, sí, el no tener, en el caso, yo hablo de las realidades que conozco, en el caso de Chile hay detenidos desaparecidos que aún no pueden ser velados, y eso es una situación terrible. Hace 3 semanas grabé estas imágenes en la última noche del verano de mi ciudad. Revueltas y pirotecnia. Noches de caras iluminadas. Ahora, solo la bota militar en las calles. Toque de queda en todo el país. Sin abrazos y condolencias. El ataúd y la cámara. La desaparición de los rituales. The entire funeral process, wake, ceremony, and burial, must have a maximum duration of 90 minutes. Lo que estamos viviendo hoy no solo se expresa en el desconcierto ante tanta muerte, también es una forma de vida a la que parece haberse ido, un modo de relacionarnos, de tocarnos, de abrazarnos, de encontrarnos, de vivir los afectos. Los rituales dan cuenta o acompañan transiciones importantes de nuestras vidas. A través de los tiempos, los ritos de despedida a los difuntos se realizan como una imperiosa necesidad de dar descanso a los muertos, pero también de dar paz y sosiego a los vivos. La cancelación de los ritos desplaza la presencia y suprime las manifestaciones corporales, porque los rituales son esencialmente procesos corpóreos y su pérdida incide en las formas y en las condiciones de vida de cualquier comunidad. Hoy despedimos a nuestros muertos y acompañamos a los familiares cercanos a través de un dispositivo digital. Cada vez más nos estamos relacionando a través de una pantalla, de un ojo sin tacto, sin cuerpo. Y la comunidad digital que ha ido tomando fuerza es un frágil espejo en el que se asoma el aséptico reflejo de nuestros cuerpos. Si los ritos son acciones simbólicas que buscan cohesionar a las comunidades, es inevitable pensar las implicaciones que para nuestra vida en común puede traer su pérdida, al menos la pérdida de los ritos tal y como los hemos conocido y practicado hasta ayer. Las nuevas prácticas insisten en la asexia, en la dimensión virtual, con representación digital de la presencia. La pregunta entonces, que pienso que no podríamos dejar de hacernos, implica pensar qué formas comunitarias estamos sosteniendo, construyendo desde la expansión de la virtualidad y la sustitución de los vínculos corporales directos, o cómo incidirá en nuestra vida social y afectiva la sana distancia y la suspensión de contactos corporales, qué fuerzas se harán cargo de este espacio descorporizado, distanciado, aséptico, qué vínculos sobreviven bajo el miedo, bajo la imposibilidad del encuentro, bajo el control de los cuerpos, la ascendente indiferencia por lo que le sucede al otro, o en todo caso,
la extrema dificultad para seguir imaginando formas de solidaridad. De estas preguntas considero que se hacen cargo ambos cortometrajes y que sin lugar a dudas constituyen testimonios de un presente que, aunque están anclados en la incertidumbre, están animados por un impulso paródico sin guiños utópicos, haciendo valer la agudeza del recurso poético, la potencia del montaje y de las imágenes para interpelar el presente. Un ejercicio que puede ser hoy tan incómodo como inevitable, imaginar medios y formas para interpelar nuestro presente.